Largo camino que las mujeres hemos tenido que recorrer para que sean reconocidos nuestros derechos y distinguir nuestras contribuciones en todas las facetas de la vida, de la cultura, del arte, de la ciencia. Se han alcanzado grandes logros en el camino hacia la igualdad, pero es necesario seguir trabajando. Por este motivo, en la conmemoración de este 8 de marzo, en representación de nuestra rectora, la doctora Leticia Pons Bonals, le doy la más cordial bienvenida al conversatorio de voces indígenas en los medios de comunicación, en el que, como he mencionado, es una conmemoración por la lucha de los derechos de las mujeres. Agradecemos infinitamente al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, al doctor Gregorio, que ha hecho posible reunir a estas grandes mujeres que tenemos el día de hoy como invitadas y que sabemos que lo que presenten será muy fructífero y lleno de mucho aprendizaje a nuestras y nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y bienvenidas, y doy la palabra. Sí. Un aplauso, por favor. Chicos, estamos muy contentos, muy contentas, agradecidas por tenerlos en este espacio. Antes de empezar este conversatorio me pidieron dar las indicaciones de cómo será la dinámica. Yo presentaré a cada una de mis compañeras que estarán participando. Ellas son periodistas, están trabajando en cine, producción, tienen una amplia trayectoria, ustedes ya escucharán. Después vamos a lanzar 3 preguntas que cada una contestará. Posteriormente les daremos a ustedes la palabra para que participen y cualquier duda, inquietud, nos gustaría mucho de verdad conocer su sentir sobre este día. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Quisiera darles un saludo en mi lengua, la lengua ñacho, la lengua mazahua. Kini teisheji, javijiasi, el modo de una maja namaja, si sora ñaji, sora diere lloviante nincho baña ñaki ñaji abonro, la unije poke nogomo unich, ni teshi yondishu, yubezo, que pefi, llegó a teshi la chehui. Ni sora ñaji ambu, así, la ñaji era ofu. Y zenga teshi emishokini rambushke. Nupa la pefi la punke, yekwara chumbeni que yondishu ni yubezo la chehui. Muy buenos días, les he dado un saludo en mi lengua materna, la lengua ñacho, una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Y quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Hoy 8 de marzo no se felicita a las mujeres, hoy se reconoce a las mujeres que alzan la voz, que no se callan ante las injusticias, que luchan día a día desde los espacios en que se encuentran. Lo que queremos es que todas las que levantemos la voz desde cada una desde nuestras trincheras podamos sentirnos seguras, respetadas y que termine la ira y las agresiones ante las violencias sufridas y las injusticias sociales e institucionales en nuestra contra. Queremos que termine de una vez por todas el maltrato y la discriminación hacia nosotras. Necesitamos cambiar como sociedad, necesitamos reconocer que las mujeres somos valiosas y capaces de desempeñar diferentes cargos en todos y cada uno de los ámbitos públicos y privados. Necesitamos que existan igualdades entre hombres y mujeres. De verdad estamos muy contentos de que estén participando con nosotros en este conversatorio Voces de Mujeres Indígenas en los medios de comunicación. Nos reunimos justo para conversar con mujeres indígenas que ejercen el periodismo, mujeres que están incursionando en el cine, productoras audiovisuales, mujeres que hacen radio y que pese a los obstáculos, la discriminación y la violencia que muchas veces se vive, aquí continúan, marcando un camino para que otras puedan continuar y mirar nuevos senderos. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, agradezco a la UNICH todas las facilidades para llevar a cabo este conversatorio y sin más preámbulo, me permito presentar a cada una de las participantes.
Por favor, quiero un fuerte aplauso para mi compañera Yalina Ruiz Chino. Ella es periodista, una periodista zapoteca comprometida con el periodismo sobre las mujeres indígenas, pueblos indígenas, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Ha publicado en la agencia Notinia, El Universal Online, entre otros medios de comunicación e iniciativas culturales. Se desempeñó como profesora de interculturalidad para un programa de educación indígena e intercultural. Rosalba Díaz Vázquez, ella es de una comunidad de la región mixteca del estado de Oaxaca, es antropóloga social por la ENA, con maestría y doctorado en desarrollo rural por la UAM. Es miembro cofundador del colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria, en la que se desempeña como asesora y gestora desde 2014. Desde 2017 es coordinadora general de la muestra de cine y video indígena en el estado de Guerrero. Ella ha impulsado la difusión y proyección del cine comunitario e indígena desde los diversos espacios laborales en los que se desenvuelve y en comunidades indígenas del estado de Guerrero, pues cree firmemente en la potencialidad del cine como herramienta pedagógica para la transformación social. Sashenska Hernández Estrada, ella es originaria de la comunidad de Tarícuaro, municipio de Nahuatl, de la meseta Purépecha y Sicucho, del municipio de Los Reyes, Michoacán. Ella es hablante de la lengua purépecha. Es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es egresada de la 7ª generación de formación cinematográfica de Ambulante Más Allá, en donde realizó la fotografía del proyecto Marco y Becani, Vivir Juntos, fotografía del proyecto colectivo audiovisual de mujeres, acompañando con el proyecto del Grupo de Información de Reproducción Elegida Gire y Marea Verde Michoacán. Actualmente participa como fotógrafa en el proyecto Camino de Colores, seleccionado para la primera etapa del estímulo de creación audiovisual en México y el Caribe, del Instituto Mexicano de Cinematografía. También nos acompaña Simona Raquel Santiago. Ella es afrodescendiente, activista, reportera, colaboradora de Agencia Notinia y tallerista de temas de periodismo. Nacida en el Embarcadero de Guerrero, en el municipio de Coyuca de Benítez, concluyó sus estudios de Sociología en la Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma de Guerrero con la tesis La migración transnacional en distritos de riesgo y el impacto de las remesas en el reflujo de reproducción agrícola en la Costa Chica de Guerrero. Inició su carrera profesional en los medios de comunicación como reportera del diario El Sur en Acapulco, Guerrero, donde cubrió diversas fuentes informativas. Después migró a la Ciudad de México para trabajar durante 10 años en el periódico Reforma. Se ha desarrollado en otros medios nacionales como Revista Proceso y en la actualidad cursa la maestría de comunicación en la Universidad Iberoamericana con su proyecto Las narrativas sobre el pueblo afromexicano en la prensa nacional. También está con nosotras Miriam Mal, ella es máster en comunicación audiovisual, empresarial e institucional, docente de tiempo completo de la Universidad de Oriente, adscrita a la licenciatura de Mercadotecnia, impartiendo clases sobre producción de radio y audiovisual, coordinadora del Cine Foro Comunitario para la difusión de materiales audiovisuales en la lengua maya, coordinadora de la radio experimental universitaria Voz Fugaz desde hace 5 años. También tenemos el honor de contar con la participación de Adriana López. Ella es mayatzeltal, traductora, docente. En 2003 recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena Pot-Otan, seguramente lo estoy pronunciando mal, perdón. Autora de libros Palabras Tejidas, traducida al inglés. Esto forma parte de la colección de la Ceibita de la revista Tierra Adentro. Es coautora de antologías. En 2015 y 2019 obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta ocostinguense en la lengua materna, otorgada por el Ayuntamiento Constitucional de Costingo, Chiapas. Yo les pido un fuerte aplauso para nuestras compañeras que están aquí presentes.
Como les decía, por el tiempo que nos dieron, vamos a abordar 3 temáticas. El primero de ellos es que las compañeras nos platiquen desde sus contextos cómo miran la situación de las mujeres indígenas en sus entornos. Como ustedes ya escucharon un poquito de sus semblanzas, cada una es hablante de una lengua indígena, proviene de distintos espacios. Entonces quisiéramos que nos contaran un poquito cómo miran la situación de las mujeres indígenas en sus entornos. Si quieren, empezamos con Miriam. ¿Sí llegó? Villanikesh, Takabelesh, Wama. Muy buenos días, yo hablo la lengua maya, vengo de exactamente de Valladolid, Yucatán, a 40 minutos de Chichén Itzá y de Tulum, creo que ahí tiene más referencia. Bueno, pues les saludé en mi lengua, ¿cómo están? ¿Están cansados? Pregunté, ¿cansadas? Bueno, pues esperemos que esta plática sea de bastante enriquecimiento tanto para nosotras como para ustedes y compartirles lo que pues en nuestra trayectoria hemos visto, experimentado, vivido. Y con relación a la pregunta que hacía la compañera, ¿cómo vimos la situación de las mujeres desde nuestro entorno? Yo me muevo en el área académica, sí, soy docente investigadora y estoy en una universidad que se encuentra justo en la zona maya, como ya les dije, al oriente, donde las y los jóvenes tienen la oportunidad, les ha llegado la oportunidad de poder, ahora sí, cursar unos estudios superiores. Anteriormente, para poder cursar estudios superiores allá, una universidad pública, pues se tenían que trasladar a la capital del estado. Bien, la universidad les ha abierto esa oportunidad, en este caso, a las mujeres mayas, y de alguna manera, sí, tenemos participación por parte de ellas, para continuar con sus estudios. Sin embargo, hay mucho que trabajar todavía y desde mi perspectiva, sí, surgen, por decirlo así, apoyos académicos, económicos, para que puedan continuar. Pero lo que he observado, e incluso platicando con las mismas estudiantes, desertan, sí, empiezan. Tienen, en primero, muchas de ellas son, ahora sí que las primeras en cursar un estudio superior. Para poder llegar a ese punto, ellas tuvieron que, ahora sí que derrumbar varias barreras desde su hogar, ¿sí? El hecho de que convencer a sus padres o incluso ni convencerlos salir, ¿sí?, de su casa para poder autofinanciarse y continuar con sus estudios. Entonces, desde ahí es un trabajo bastante gigantesco para ellas, pero veo también que hay una iniciativa y una, por decirlo así, que creen lo que quieren, lo que desean hacer, y las que llegan a la universidad siguen luchando con ello. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hecho de estudiar en una escuela pública superior también tienen que luchar con esta parte de solventar sus gastos, poder afrontar todo lo que viene de los gastos de la renta, de la comida, del transporte. Es bastante, ¿no? Entonces, hay chicas que no soportan ese peso económico, ese peso ideológico en ese sentido, ¿sí? Y terminan desertando, y yo estoy hablando en la parte académica. Entonces, muchas de las veces lo que se trata de trabajar con las chicas, de hacer que reflexionen de manera interna, es esta parte de que tenemos derechos como seres humanos, partiendo de allá, como personas, tenemos derecho a la educación,
¿sí? En ese caso. Y muchas de las veces ellas vienen, vamos a decirlo, con otro chip de que ellas son de casa. Se sigue perpetuando esa idea, son de casa, sí, tú creciste para hacer las tortillas, aprende a hacer la comida, a arreglar la casa, a lavar bien, porque para eso vas a hacer, para atender a tu marido, ¿no? A tus maridos, que buenos, varios, ¿no? A tu marido, y he tenido la oportunidad, si nos dieran ese chance, ¿verdad? Bueno, no es cierto. Entonces, he tenido, he visto de pronto, he visitado comunidades donde de pronto dicen, tienen 3 hijos y una mujer. Y dicen, los 3, uno está estudiando en el tecnológico, otro en una escuela privada y el otro en la preparatoria, y la niña qué, y la chica qué. No, pues ella, ¿cómo se va a trasladar? ¿Cómo? ¿Sí? Taxi. Al menos los muchachos van en bicicleta, pero ella no se puede. Entonces, desde ahí, las chicas ya están totalmente descartadas para continuar con su estudio. Casi al contrario, he visto también que de pronto hay más mujeres y un solo varón, y que no, al chico hay que darle todo, ¿no? Hay que ayudarle, porque pues él se sigue perpetuando la idea de que él va a ser padre de familia, y pues ¿cómo va a poder solventar los gastos? Se sigue, aunque ustedes no sé si lo han experimentado, pero se sigue teniendo esas ideas, y seguimos luchando con esta parte ideológica, que se la crean, yo digo esa palabra, que se la crean, en primer lugar, que desarrollar sus sueños, ¿sí? Buscar cómo autorrealizarse, implica riesgos y desafíos. Entonces, esto es lo que vemos en el contexto, al menos en el contexto del Oriente Maya de Yucatán. Aplausos, se vale. Sí. Bueno, pues yo les quiero compartir primero, agradecer que de verdad estén aquí. Para mí es un honor que ustedes puedan escuchar mi voz, y bueno, les saludo a todas y todos. Yo como mujer afromexicana les quiero compartir que yo descubrí que era negra apenas hace 4 años. No, toda mi vida viví en una comunidad pesquera en donde la negritud es algo súper normal porque se vive. ¿Cuándo noté la diferencia? Cuando migré a la Ciudad de México. ¿No? Cuando migré a la Ciudad de México, el taxista, el que me veía en la calle, me decía, tú no eres mexicana, ¿verdad? Y yo, claro que soy mexicana, no saben cómo me removía tantas cosas, porque me decían, o me dicen todavía que si soy cubana, República Dominicana, brasileña, etc. Y a mí me sacaba mucho de onda que esa mirada de extranjería fuera en la Ciudad de México. He trabajado durante mucho tiempo en los medios de comunicación, y antes de darme cuenta que yo soy una mujer negra afromexicana, no escribía sobre la negritud, ¿no? Era algo invisible para mí. ¿Cuál es la situación de las mujeres negras en este país? Pues pasa esto, creo que es como muy similar esta paradoja en mi vida, es así como se refleja en este país. Las mujeres negras en México no existimos, los hombres negros en México no existimos, y pongo ese no existimos entre comillas. Entonces, a partir de que yo me doy cuenta de mi diferencia, de mi otredad, es cuando me apropio de eso. Y creo que la lucha de los derechos humanos de las personas negras, en especial hoy, en este marco referencial del Día Internacional de la Mujer, las mujeres de por sí no la tenemos fácil. Y con todo respeto, no lo digo desde la victimización ni la revictimización. Lo digo desde una realidad en la que nosotras, de verdad, cada día tenemos que enfrentar mayores filtros en todos los ámbitos para mostrar que somos capaces de dar clases, que somos capaces de ejercer el periodismo, que somos capaces también de cubrir una fuente política y no nada más espectáculos o moda, ¿no? Porque también los roles de género de casa se trasladan en el periodismo, que nos mandan a las secciones más soft. Entonces yo pienso, no está mal si a ti te gusta ser reportera, periodista de espectáculos, o de moda, o de club VIP, o escribir sobre maternidad. Lo malo es que se nos encasilla. Yo deseo
que las nuevas generaciones de mujeres periodistas deseen ser eso porque les gusta y no porque sean los únicos espacios que nos den. Entonces, como mujer afromexicana, yo abogo y me emociona mucho estar frente a estudiantes y mujeres que seguramente van a hacer algo en el periodismo, les apasiona, porque también no hay que romantizarlo en absoluto, es muy difícil, pero también te da muchísimo conocimiento. Mi sugerencia sería que fuera horizontal, ¿no? Escuchar la otra voz y por supuesto que ustedes se presenten en una redacción y digan: yo soy orgullosamente mujer indígena, yo soy orgullosamente una mujer afromexicana, porque la diversidad en las mesas de redacción es necesaria. Nachur Keyaminduch, Hikanik Sipikingon Halash Kshu Arin Kumanji Kolenguligual, Changshiningon Pamin Ka Changshiningon Sangwandon Skulin Arin Julitico. Muy buenas tardes a todos, todas, todoas. Es para mí pues un gran honor estar acá compartiendo espacio con ustedes y también con las compañeras que pues estamos acá. Quiero decir primeramente que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ha sido fruto de una larga lucha que hemos tenido que enfrentar las mujeres en los distintos territorios del mundo. Luchar por la internacionalización de un día específico que reconociera esas luchas que históricamente hemos tenido que pelear, no ha sido casualidad. Como no es casualidad también todos los derechos que ahora como mujeres tenemos, porque hemos tenido que arrancarlos de las garras del privilegio. No es casual y nadie nos ha regalado esos derechos y aún hoy día tenemos que seguir peleando para conservarlos. En ese sentido, y relacionado a la pregunta que nos lanza la compañera, de cómo observo la condición de las mujeres, al menos en mi comunidad, en el territorio purépecha, en la sierra de Michoacán, es muy difícil para nosotras poder acceder a estos lugares como la educación, como la salud, como todos esos derechos que ya están marcados en la Constitución y reconocidos y regulados en la ley, pero que no terminan de aterrizar en las comunidades. Pero que hoy día todavía seguimos teniendo problemas con el acceso a la salud, a la educación y sobre todo hablamos de un enorme privilegio el que las mujeres indígenas o particularmente yo esté incursionando en el cine, porque esas herramientas también están centralizadas. Y yo fue un golpe de suerte que me enteré de una convocatoria de Ambulante Más Allá para formación cinematográfica y postulé y me aceptaron. Pero esas convocatorias normalmente ni siquiera sabemos que existen en los pueblos. Entonces, desde este ámbito he tenido la oportunidad también de saber que hay muchas cosas y muchas herramientas. El cine es una herramienta muy potente de denuncia, de visibilización, de lucha por los espacios. También es un espacio muy jerárquico y muy violento porque está estructurado así. Pero acá la chamba es poder colectivizar ese poder, poder trabajar en colectivo y poder apropiarnos de estas herramientas para trabajarlas de la manera más horizontal posible. Aún con todo eso, quiero decir que las cosas en la comunidad no están nada fáciles, que yo estoy hablando incluso desde el lugar del privilegio porque he tenido acceso a una educación pública, universitaria, que muchas mujeres de mi comunidad no pueden estar ocupando el espacio que yo estoy ocupando ahorita y que la pelea es cotidiana. La pelea no la hemos ganado, ni mucho menos, al contrario, tenemos que luchar día a día en la cotidianidad desde nuestras trincheras, como lo decía la compañera. Gracias. Bueno.
llega. Lo estás pisando. Listo. Buenas tardes a todas y todos. Como ya lo comentó la compañera, pues estamos todas muy contentas de estar aquí. Agradecer mucho al INALI y también a ustedes, a la Universidad Intercultural. Pues Guerrero tiene particularmente mucha vinculación y mucha cercanía con Chiapas. Históricamente compartimos muchas luchas. Quisiera mencionar brevemente, porque tenemos poco tiempo, que vengo de una de las regiones del estado de Guerrero más pobres, la montaña. En el estado de Guerrero las mujeres indígenas son el eslabón más débil de todos los sectores sociales. No es una situación de discurso de denunciarlo, es una realidad concreta. Guerrero tiene los índices de mortalidad materna más altos incluso que Chiapas, porque se iban ganando el espacio. Compartimos las mujeres en Guerrero la triple discriminación: ser pobres, ser mujeres, ser indígenas. Esa es una realidad que tenemos que recalcar permanentemente, no en el 8 de marzo, siempre, ¿no? Porque los gobiernos promueven estos eventos, las instituciones promueven estos eventos solo este día, pero se olvidan de las mujeres indígenas el resto del año y de la vida. En el estado de Guerrero, muy poca proporción de mujeres, sobre todo indígenas, de 4 grupos que están en el estado, no tienen acceso a la educación formal, no tienen acceso, como ya lo dijo la compañera de Michoacán, a los servicios de salud, no tenemos tampoco, mucho menos acceso a los medios para poder realizarnos profesionalmente, aún tengamos una formación profesional, seguimos sufriendo de discriminación y sobre todo tenemos que luchar con la autodiscriminación. Guerrero es un estado muy racista, Guerrero es un estado patriarcal y muy machista, que constantemente descalifica todo lo que no viene de lo hegemónico. Entonces nuestra lucha es mucho más dura, ¿no? La montaña de Guerrero particularmente se caracteriza por ser una región donde hay un espacio también de mucha resistencia, quisiera yo recalcarlo, es un espacio donde hay mucha resistencia. Nosotros como colectivo, el colectivo que yo vengo representando, porque somos varios, somos producto de una insistente lucha de decir que tenemos capacidad para promover cosas, capacidad para decir que tenemos formas de gestionar, de ser autogestivos, de generar procesos culturales desde nuestra visión, con contenidos propios, no desde los medios de comunicación masivos, y que sobre todo tenemos la capacidad de cuestionar esos medios, porque es necesario que el país deje de folclorizar a los indígenas, deje de pensar que los indígenas son nuestros indígenas, indígenas de quienes somos la población más vulnerada en todos los ámbitos, y los medios de comunicación masivo han contribuido a eso. En ese sentido, pues nosotros estamos aquí representando la otra mirada y la otra posición, una posición que está desde la resistencia permanente. Les agradezco mucho nuevamente que nos hayan abierto el espacio y seguimos conversando. Gracias. Shushay, Narea Yarine Michin, buenas tardes a todos. ¿Cuál es la condición de las mujeres? Pues hoy en la mañana revisaba el portal donde colaboro, que es el Universal Oaxaca, y Oaxaca ocupa el 2º lugar a nivel nacional en feminicidios. Y lo que yo siempre he cuestionado en los medios o en el medio donde yo colaboro es siempre meter estos temas en las agendas, porque por desgracia, como lo acaba de mencionar mi compañera, hay un ejercicio del periodismo discriminatorio y peyorativo de cómo se refieren a las mujeres, a los hombres, a las luchas que también son constantes, ¿no? Lo vemos de las activistas y los activistas que por desgracia han privado de su vida, ¿no? O que siguen luchando por que se respete el agua, ¿no? Los recursos naturales. Y bueno, y en las mesas de redacción, ¿no? Que existe el acoso laboral, es algo que por desgracia he pasado, pero también que tenemos que seguir luchando por una buena remuneración económica, que seguimos luchando porque no nos violenten, ¿no? Y también, bueno, desde mi ser, pues yo no quito el dedo del renglón de posicionar ciertos temas,
en los periódicos, y bueno, pues creo que hasta este punto me ha costado muchísimo trabajo, la verdad, porque no solamente es posicionarte como le es una compañera, ¿no? Que estamos igual en un lugar privilegiado porque tuvimos acceso a la educación, hemos abierto a lo mejor camino también a otras compañeras periodistas, otras compañeras cineastas, también van a abrir camino, ¿no? Van a seguir, pero que nos ha costado también recorrer, ¿no? Y no es fácil, obviamente, y bueno, la Sierra Norte hay mucha violencia, por desgracia muchas mujeres no denuncian, y también otra cuestión que aquí que hablamos del género, ¿no? Pero también no tomamos en cuenta que en México hay muchas realidades, hay diversidad de mujeres indígenas, mujeres afros, mujeres con discapacidad. Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Porque las instituciones, por ejemplo, no tienen intérpretes indígenas muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, los sistemas de salud es lo mismo, ¿no? Que a lo mejor no saben comunicarte qué tiene a lo mejor la persona que quiere una atención, ¿no? O que vamos a una institución y queremos poner una denuncia, y te dicen, no, pues es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, creo que esta perspectiva también de comunicar eso en los, ahora sí que vaya la redundancia de los medios de comunicación es importante, ¿no? Y yo ahorita me siento pues satisfecha porque he podido posicionar temas importantes de las mujeres en su quehacer, también por desgracia temas de violencia en medios impresos, ¿no? En primeras planas. Yo nunca pensé ver mi trabajo en una primera plana o en circulación nacional, pero esto ha sido también de una cuestión de constancia y también perder el miedo, ¿no? Porque también te cuestionan, como dijo mi compañera Raquel, de que sí realmente tienes la capacidad, ¿no? de hacer el trabajo, y sí lo tenemos, simplemente tenemos que seguir en esa línea y no perder también la fe en lo que uno hace. Gracias. Lek ay boko la balik tele ayatiki yotike binashkot antik ya sut esbetix koplal te vina la sok obotike. Pues hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Y bueno, yo no hago cine, no hago radio, pero uso la palabra como medio de comunicación a través de la poesía. Y creo yo que en el ámbito literario el problema tampoco es menor, ¿no? Los espacios que tenemos para publicar es reducido, pero también nos damos cuenta que el hecho de escribir en lenguas originarias también nos etiqueta, ¿no? Nos ponen apellidos como escribe en lenguas originarias, es poeta indígena, ¿no? Y entonces esas etiquetas que nos van colocando como escritores. En este sentido nos damos cuenta que en todos los ámbitos ser mujer y ser indígena es un doble problema y es una doble lucha que nos enfrentamos en todos los ámbitos y en este sentido también nos damos cuenta, si hacemos un análisis, que la mayoría de las mujeres escritoras han padecido de alguna manera que a nivel familiar existe el divorcio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se considera, como bien ya lo han mencionado, que las mujeres se deben de dedicar al hogar, dar el 100% de su tiempo para atender al esposo, para hacer los quehaceres de la casa. Y creo yo que eso también ha venido de alguna manera a afectar nuestros derechos como mujeres, ¿no? En otro sentido, o de otra manera, tenemos que seguir en este proceso de lucha para ir ganando más espacios en cuanto a publicaciones, hacer un trabajo muy, muy arduo para que las comunidades sigan valorando nuestras lenguas y sobre todo, pues en este proceso de escritura también se vaya fortaleciendo en los niños, en las niñas, con la finalidad de que nuestra cosmovisión, nuestros pensares, nuestros saberes no se pierda. En este sentido creo que como escritores no nos quedamos atrás con estas problemáticas. Sabemos también que
como escritores masculinos tienen más oportunidades en todos los espacios, y en este sentido considero yo que nos falta también concientizarnos a cada uno de nosotros y valorar todo este trabajo que se está haciendo y que tiene justamente el mismo valor que cualquier otro trabajo que haga, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciana. En este sentido, ese trabajo yo considero que ya queda de manera individual en cada uno de nosotros. El trabajo se está haciendo, se está visibilizando de tal modo que se pueda de alguna manera ir fortaleciendo este proceso de lucha. Entonces, considerar la palabra como un arma, como una herramienta para poder defendernos en todos los ámbitos, yo creo que es importante seguir utilizándolo. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras y como les decía, este es un espacio de reflexión. Me da mucho gusto ver aquí a muchos estudiantes que seguramente son de la carrera de medicina. En la mesa anterior se hablaba sobre las mujeres como intrusas en la universidad, ¿no? Nos ven como que realmente no es nuestro espacio es estar en la casa, estar sirviendo y pues no es así, las realidades van cambiando y seguramente ustedes también como mujeres, como hombres se tendrán que enfrentar allá afuera pues a estas realidades, ¿no? Que las van a discriminar por su condición de género, por su condición étnica y pues es aquí desde la institución donde debemos reflexionar sobre nuestro sentir, sobre qué vamos a hacer, sobre qué rumbo le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Y bueno, la siguiente pregunta es, las mujeres indígenas estamos ahorita presentes en los medios de comunicación, las mujeres indígenas están en el sector salud, están en la ciencia, están en la tecnología, están en muchos ámbitos, ¿no? Hablamos de los avances, pero también de la agenda pendiente en torno a los derechos de las mujeres, específicamente en la comunicación. ¿Cómo se mira el trabajo que están realizando, compañeras? Háblenos sobre la equidad. Es muy importante este tema de los sueldos, de ocupar el mismo cargo que un hombre, ¿no? Se valora eso o simplemente por ser mujer no se nos da la oportunidad de dirigir. Y continuamos con Miriam nuevamente. Bueno, realmente la pregunta, ¿cómo estamos en esta condición? Son muchas ideas que me vienen a la mente. Realmente es triste y lo digo en el ámbito de la academia donde yo estoy, ¿sí? Primero se tiene que trabajamos como en nuestra condición como indígena. Tenemos que visibilizar, ¿sí? Estos espacios, a pesar de que estamos en un lugar totalmente maya, indígena, todavía en estos espacios públicos y académicos, ¿sí? Tenemos que trabajar en cuanto a la visibilización del trabajo de los investigadores, en este caso indígenas, porque realmente ponen en duda el trabajo que hacemos. Y siempre me pregunto, ¿por qué otras personas, y respetando las opiniones de otros grandes investigadores e investigadoras, ¿verdad?, totalmente ajenos a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, son reconocidos, que investigan, ¿sí?, sobre temas indígenas, y cuando nosotros, como investigadores indígenas, empezamos a trabajar al respecto, le ponen esta duda, a ver, ¿qué tan serio es tu trabajo?, ¿sí? Incluso se burlan de nuestro trabajo, y eso es de veras una labor grande para trabajar. Por un lado, hablando con condición indígena, ¿no?, como maya, hablando como mujer, ya lo han dicho las compañeras, sí, es otro punto, otro peso encima de uno, sí. Entonces, hay que trabajar ya no solo en decir soy indígena, sino ahora soy mujer, y en el área de la academia y de la investigación también somos seres pensantes,
¿sí? Que reflexionamos, observamos, sacamos conclusiones, analizamos. Lo podemos hacer porque, vuelvo a recalcar, somos seres humanos y que tenemos esa misma capacidad. Entonces, como les digo, en la academia sí, seguimos luchando esta parte de que nuestro trabajo es serio y de que quién mejor, ¿sí?, que un indígena, que un investigador, ¿sí?, indígena pueda hablar de la problemática o de la situación que está ocurriendo en su contexto. Gracias. Bueno, yo quiero empezar con la reflexión de que en el periodismo se vive una crisis, y no es de ahorita, es una crisis que tiene décadas. Y hay una precarización laboral muy marcada. Y esa precarización lleva a un ambiente laboral sumamente de estrés, de acoso laboral, de acoso sexual. El periodismo, irónicamente, ustedes revisan la prensa, se aboga por la defensa de los derechos humanos y es en las redacciones donde muchas veces esos derechos humanos son violentados. Ahí se las dejo nada más para que reflexionemos sobre eso. ¿Cómo estamos los periodistas, las mujeres periodistas, las mujeres afros, que somos muy poquitas las que todavía nos autoascribimos así, porque incluso es motivo de burla, y siempre la corrección política, tú no eres negra, tú estás clarita, no, tú no eres así, no eres acá. La cuestión de la identidad cuesta mucho trabajo aceptarla, y lo que yo abogaría es que esa mirada del periodismo debe de ser amplia, debe ser incluyente, ¿no? Es fácil decir la inclusión, pero ejecutarla es complicado. En el periodismo no hay mujeres directoras, bueno, más que la de La Jornada, que tiene más de 20 décadas, creo, pero los espacios directivos no están ocupados por mujeres, no por falta de talento, no por falta de capacidad, por machismo en los sistemas dentro de las redacciones. Así que ustedes, chavas, les dice algún editor, alguna editora, tu trabajo no sirve, no se la crean, por favor. Insistan, insistan y no dejen de insistir, porque si están ahí es porque tienen un talento. No se crean eso a la primera de que ustedes no sirven para ser periodistas. A mí me lo dijeron y dije, me voy a demostrar a mí y voy a demostrar que sí sé hacer periodismo y que soy una mujer. Bueno, yo también quisiera hacer el comentario de que si en algún momento alguna de ustedes o alguno de ustedes quiere interrumpirnos, quiere preguntar algo específico, por favor no deje pasar el momento. Siempre vamos a estar abiertas para contestar las inquietudes. Y bueno, en el cine específicamente hay muy pocos espacios ocupados por mujeres y sobre todo en dirección. El cine, como ya les comentaba, es un espacio ampliamente jerárquico en donde el director termina llevándose el crédito de toda la chamba que está detrás, de edición, de fotografía, de sonido, de producción, etcétera. Y eso no solo pasa en el cine, pasa en las instituciones, pasa en la academia, pasa en muchos espacios en donde quienes terminan colgándose el trabajo de las compañeras y de todo el equipo que está detrás, pues terminan siendo la cara visible, que por lo general son los compañeros varones. Pues en este sentido también me gustaría decir que habemos ahora muchas mujeres indígenas y no indígenas que estamos apostando por un cine horizontal, que estamos apostando por colectivizar las herramientas y que ahorita hay directoras de cine indígenas que están haciendo una labor tremenda, entre ellas Rosalba López López, que es una mujer mazahua, y entre ellas también Celina Manuel, que es una mujer purépecha, y también quien está aventándose esta chamba tremenda de la colectivización es Orión Marín, Vanessa Orión Marín, que es también de la Ciudad de México. Entonces, hay espacios que debemos apropiarnos, discursos que debemos tomar para poder visibilizar y contar nuestra vida. Yo quisiera dejarles la pregunta de quién es la voz y quién está utilizando esa voz
para contar nuestra realidad. Es necesario saber que nadie puede hablar por nosotros lo que nosotros podemos decir sobre nosotros mismos. Gracias. Sí, yo creo que también existen niveles distintos de discriminación en el tema de la realización cinematográfica. Una es hacia afuera, es decir, siempre hay un cuestionamiento acerca de si el cine hecho por los indígenas es buen cine. Siempre hay un cuestionamiento de, bueno, tú no eres directora de cine, no eres guionista, más bien como que pues el cine que trata a los indígenas tiene que ser hecho por extranjeros, por blancos, entonces seguramente es buen cine. Pero si está hecho desde nuestra comunidad ya hay un cuestionamiento, ¿no? Eso hacia afuera. Internamente en los colectivos también hay un proceso que también tenemos que llevar como que a la mesa de discusión, aunque no les guste tanto a los compañeros, lo que ya mencionaba Shashenka. Muchas de nosotras hacemos guión, hacemos cámara, contribuimos en la edición, pero no estamos visibles en el proceso final, ¿no? Nosotros como colectivo en Guerrero hemos dado prioridad a visibilizar nuestro trabajo, es decir, no estamos todavía discutiendo si la mujer tiene que estar al frente o no, estamos discutiendo que lo que hacemos es cine, que merece un lugar porque no está en la industria cinematográfica nacional, pero eso no quiere decir que no tenga calidad. Y estamos luchando también por el derecho a la autorrepresentación, es decir, los indígenas tocando temas que sean de su interés y representados desde su visión y no desde la visión del otro. Esa ha sido nuestra prioridad como colectivo. Y también estamos luchando por la autodiscriminación, esta idea de, ay, ustedes no hacen cine porque, pues, ¿cómo? Si son igual que nosotros, ¿no? No son güeros, no son blancos, ¿con qué obtuvieron? Porque también el cine es un mundo muy elitista, es un mundo que se asocia siempre con la gente de dinero, con gente que tiene otro tipo de visión de la realidad, y entonces cómo se puede pensar que indígenas están haciendo cine, hacen videitos, ¿no? Hacen así como que capsulitas, siempre estamos luchando contra esa discriminación. Esa es una forma que creo que hay que tener como siempre muy presente. Otra cosa son los temas. Nosotros, por ejemplo, abordamos temáticas como la lucha por la tierra, el territorio, la lucha de los pueblos contra la minería, por la autodeterminación, y son temáticas que tampoco gustan. Que quién quiere ir a ver un documental donde se retrata la lucha de las comunidades en contra de la minería, pues la mayoría de la gente no quiere. Lamentablemente los jóvenes son particularmente renuentes a este tipo de temáticas. Trabajamos temáticas como también el acceso a la salud. Me parece que es muy interesante que haya jóvenes aquí del área de la salud, porque particularmente en el estado de Guerrero están muy poco sensibilizados, enfermeros, médicos, y de verdad que ir a un hospital para la gente indígena, el terror no es la enfermedad, son los médicos y las enfermeras, ¿eh? Entonces nosotros hemos luchado mucho por visibilizar eso en nuestros documentales, y entonces pues se nos tacha de gente negativa que siempre está tratando realidades que no son positivas, que no son bonitas, ¿por qué? Etcétera. Entonces la lucha es como en muchos y muy diversos niveles, ¿no? Bueno, en el periodismo, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial donde ejercer el periodismo es peligroso. Y si lo vemos desde la perspectiva de mujeres indígenas y con el dichoso mecanismo de protección, pues, ¿qué les digo, no? Hace 2 años yo sufrí violencia digital. Y pues a mí me dijeron que no podía acceder como que a ese recurso o a esa protección porque no había sido esa violencia en el ejercicio periodístico. Y también conozco a otra compañera, no diré de qué estado ni nada, pero también ella pedía protección porque sufrió violencia por un gobernador, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y ahora ocupar espacios de dirección en periódicos, pues hay una gran brecha todavía, ¿no? Como lo dijo mi compañera Raquel, el periodismo sigue precarizado, también seguimos luchando por los salarios, que es muy importante mencionar, y también posicionar los temas.
¿no? Que luego a mí también me han dicho, ay, pues tú no pareces indígena, ¿y por qué dices que eres de ahí, no? Y yo así de, o sea, mis papás son de una comunidad, ¿no? Mis abuelos siempre se referían a mí en la lengua zapoteca, ¿no? ¿Cómo no voy a ser de una comunidad si desde niña a mí me educaron con toda esa riqueza cultural, con toda esa cosmovisión, ¿no? Porque mi nombre es zapoteco, ¿no? Entonces, no puedo negar algo que viene, ahora sí que lo tengo en mi ser, lo tengo en mi nombre, ¿no? Entonces, y también me han dicho a mí también, ay, pues tú no sabes escribir, no sabes hacer nada, y pues talacha, y le das, y lo vuelves a intentar. También a lo mejor psicológicamente, emocionalmente, pues sí te mueve, ¿no? Pero pues también tienes que estar preparada para afrontar esos problemas y seguir, ¿no? Y en algún momento ver los resultados, ¿no? Eso es lo que en algún momento me he dicho a mí misma, ¿no? Porque también hay momentos que dices, no, ya mejor lo dejo ahí, ¿no? Pero pues he visto mi trabajo y digo, bueno, creo que es importante, ¿no? Creo que hasta los editores me han dicho, oye, nunca lo había pensado que se podía trabajar esa historia, ¿no? Esa riqueza también de trabajar las historias de lo que dicen las personas, no como decir, ay, yo entrevisté, sino lo que están diciendo las mujeres, ¿no? Indígenas y afros, y mostrar sus historias es una gran riqueza y también ellas se sienten bien, ¿no? Decir, puedo ver en un medio de comunicación lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión. Muy bien, yo creo que la tarea que queda es mucha todavía, porque yo creo que en primer lugar lo que se tiene que trabajar es dejar de objetizar a quienes provenimos de un pueblo originario, dejar de folclorizarnos, de usarnos en actos políticos, ¿sí? Por el hecho de que mi vestimenta se vea colorida, se vea florida, entonces me invitan como parte de un evento para mostrar lo bonito que hay en mi estado. Y no, nosotros no somos objetos de nadie, ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito literario, ni en cualquier otro. En ese sentido, si nosotras en este proceso de lucha en todos los ámbitos que estamos trabajando, podemos seguir sumando esfuerzos, yo creo que podemos llegar a hacer valer nuestros derechos lingüísticos, culturales, políticos. En la medida de que todos tengamos esa capacidad, esa fortaleza de pensar que todos somos iguales y no etiquetarnos, como ya lo dije desde un principio. Yo creo que en ese sentido, la situación de la escritura, de la poesía, de la narrativa, que nos permite comunicar una realidad con creatividad, tiene que ser valorada, ¿no? Porque también a través de nuestra palabra denunciamos, mostramos la violencia que existe en nuestras comunidades. En este sentido, yo considero que nos queda mucho que hacer. Y ustedes, estudiantes que están en un proceso de adquisición de una segunda lengua, en algunos casos de una tercera lengua, yo les invito a que le tomen esa seriedad que se tiene, que no lo consideren como una asignatura más, sino como una formación de vida. Porque los pueblos originarios nos necesitan, y nos necesitan mucho. Muchas gracias. Agradezco la participación de mis compañeros y ahora nos gustaría escucharles a ustedes, escuchar sus voces, sus comentarios, sus experiencias. No sé, quizá tengan alguna pregunta para mis compañeras. Tienen la voz. ¿Quién se anima a participar?
no se amontonen, a ver, queremos escuchar, estamos muy interesados, ¿qué les parece el tema? ¿Tienen un micrófono que nos puedan compartir para que... Sí, no, a ver. Gracias. Pues, mi pregunta es en general. Lo mencionaron de que sí existe y que por ahí se tomó en cuenta el tema de la brecha salarial, pero no sé si podrían abogar un poco más en ello, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen trabajos y que son originarias indígenas. No sé si puede haber ahí indígenas, no sé si puede haber un motivo o causa que sí haya una brecha mayor por ese tipo de situaciones y cómo lo han afrontado, si ha habido un historial a base de ello. Así es, bueno, es muy interesante tu pregunta acerca de cómo hemos afrontado esta desigualdad laboral. Yo les voy a compartir brevemente que he tenido la oportunidad de desenvolverme en instituciones de gobierno y que, pues desafortunadamente, me han reconocido mi labor y mi experiencia en esas instituciones donde he pasado, e incluso la justificación que ha sido es que, bueno, sabes que estás en el área de comunicación, pero te vamos a pasar a otro departamento totalmente distinto, ¿sí? Para no decir, ya no te requerimos en esto, aún teniendo todos estos créditos de experiencia indígena, trabajando para una institución, ¿sí? Que pues avala por los derechos indígenas, y aún así ahí pues hay un despido injustificado. Otra experiencia que tuve es que yo quería participar para jefa, ¿sí? En el área de información, y la respuesta fue por parte de mis superiores es que no es tu momento. O sea, y tú dices, teniendo un posgrado, hablando de una lengua indígena, ¿sí? Y sobre todo teniendo la experiencia, me dijeron eso. Entonces, ¿cómo lo he afrontado? Ok, yo lo que he hecho realmente es seguir preparándome y en este caso, trabajar conmigo misma, a pesar de que estas respuestas han sido pues bastante devastadoras para mí, en este sentido. Incluso últimamente me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a dar clase en un posgrado por el simple hecho de que a lo mejor tu título, ¿sí? No está avalado, ¿no? Entonces ponen en duda todo lo que has estudiado o demostrado. Y ese coraje que entra en mí, ¿sí? Hago que como que me mueve, es algo que rompe, ¿sí? Como que si estoy en un área de confort, rompe ese coraje y dice, ¿qué puedo hacer más? Ahora estoy estudiando otro posgrado con enfoque en mercadotecnia, ¿sí? Comunicación con enfoque en mercadotecnia. Y entonces yo he visto en mi andar que si bien es triste, ¿sí? Es indigno lo que pasa, pero para mí esa fuerza, ese coraje se convierte en una fuerza para poder desarrollar, superarme, prepararme e incluso moverme en espacios como este que me dieron la oportunidad para estar y compartir esta experiencia y decirles, duele. Y es muy fuerte emocionalmente, pero que ese dolor, para mí, esa es la palabra dolor, se convierta en coraje y seguir adelante. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque seguramente ahorita no nos vamos a dar abasto por toda la ola que se va a venir. Eso queremos, que participen de verdad. Y bueno, brecha salarial en el periodismo. Si ustedes en una redacción, los salarios de un hombre le pagan más a un hombre, siendo tu mujer, aunque hagan la misma chamba, pero un hombre recibe más salario, ahí hay una brecha por cuestión de género. En el periodismo no hay, ¿no? Porque, fíjense también este factor, de repente contratar a una mujer es casi un favor cuando es un derecho, es un derecho.
Pero muchos empleadores no contratan a mujeres porque, híjole, si se embaraza, no, la van a llamar de la guardería, así es que tienes acceso a la guardería, porque la mujer es la que cuida a los hijos, a las hijas, ¿no? El otro tema es, contrato una mujer, ahorita que, y aprovecho la coyuntura, ¿no? Estos días de la iniciativa en la que las mujeres con cólicos se ha tipificado como una enfermedad. Muchos hombres todavía no lo entienden y lo ven como un privilegio, porque las mujeres deberíamos de faltar un día al trabajo para recuperarnos de unos cólicos. Los cólicos no son normales. Pero los empleadores tienen este sesgo de que contratar a una mujer puede generar más pérdida porque le va a llegar la maternidad, ¿no? Y además a lo mejor se cuida a la mamá, al papá o se hace cargo de la casa y ya se complica. Eso es una brecha de desigualdad que se refleja en los roles y obviamente en los salarios. Hay que reflexionar sobre eso. Sí, pues yo de manera rápida quisiera decir que hay una brecha enorme por el simple hecho de cómo estamos estructurados socialmente, ¿no? Normalmente las mujeres somos quienes sostenemos la vida desde los cuidados, desde sostener la casa, desde sostener la familia, desde sostener la comunidad, y para nosotras, por esa simple razón, es mucho más difícil acceder a trabajos remunerados. No que la crianza, el cuidado y todas las labores domésticas no sean trabajos, claro que son trabajos, pero no son remunerados, ¿no? Y también, ¿no?, cuando tenemos ya la oportunidad de acceder a un trabajo remunerado oficialmente, a mí particularmente en entrevistas lo primero que me preguntan es, ¿tienes esposo? ¿Eres mamá? Y yo me hago la pregunta, ¿les preguntarán lo mismo a los hombres? ¿O por qué esas cuestiones son tan fundamentales para una entrevista de trabajo? Y después, cuando logramos conseguir la chamba, que es prácticamente un favor, como le decía la compañera, pues nos ponen, trasladamos esta cuestión de los cuidados a la institución. Porque es entonces de, llévame la agenda personal, tráeme el café, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora existe una brecha salarial tremenda que justo ahora lo estábamos reflexionando con algunas compañeras, que nos va a llevar por lo menos 257 años cerrarla. Entonces sí es un tema para reflexionar, sí es un tema para abrir espacio y para seguir pugnando por este tipo de derechos que, como les decía, hay que estarlos peleando día a día. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si continuamos con una siguiente pregunta? A ver, no se amontonen. ¿Sí? Le voy a ceder la palabra a mi compañera Rosalba. Gracias. Aquí en Chiapas existe una experiencia única, que es una escuela de formación para cineastas indígenas. Nosotros desde Guerrero hemos visto esa experiencia, nos encanta además porque es como una escuela de cine dirigida por indígenas para formar jóvenes que quieran ser cineastas indígenas. Entonces, qué mejor manera de empezar que acercarse a esa experiencia. También hay otros colectivos en México. México es uno de los países que mayor producción tiene audiovisual. Es un país que tiene además representantes importantes. En el caso de nuestro colectivo, por ejemplo, algunos materiales audiovisuales se han presentado en el cine de Morelia. Actualmente estamos por presentar uno sobre la defensa del agua en la montaña en Chile. Se han presentado también en Estados Unidos y Canadá, y es muy triste que no tengamos el espacio para mostrarlos en nuestro propio país.
Como colectivo nosotros hemos generado recientemente, desde hace 3 años, pero desde mucho antes ya estábamos en el tema de la exhibición, una muestra de cine y video indígena que se llama Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra Tierra, donde además de mostrar nuestros trabajos, juntamos los trabajos de otros realizadores indígenas y hacemos una muestra en más de 10 sedes del estado de Guerrero, la Ciudad de México, Querétaro, y estamos haciendo abriendo esta brecha que también es importante de la exhibición del cine comunitario, ¿no? Porque como lo decía en un momento anterior, este tipo de cine no está en las grandes salas comerciales, ¿no? Porque no es un tema que responde a las temáticas del cine nacional tampoco. Nosotros logramos posicionar uno de nuestros trabajos en la Cineteca Nacional, en un espacio que la Cineteca dio para el cine indígena muy pequeño, una sala que solamente cabían 20 personas, lo cual habla ya de que es una situación como también precaria, ¿no? Y ahí nos dieron un espacio para nuestro cine, al cual la mayoría de la gente que fue a conocer este cine era gente que también está en el ámbito de lo cinematográfico comunitario, porque tristemente para la sociedad nacional son temáticas que todavía no están en su interés, ¿no? Y que eso es otra lucha también, ¿no? Insistir, ¿cuál es el objetivo de este cine? No solo es mostrar películas, sino también cambiar conciencias, tiene un objetivo más político, también ideológico, porque se hace necesario, ¿no? O sea, si este país reconociera la pluriculturalidad en términos de ejercicio de derechos, no tendríamos que estar siempre sobre lo mismo, podríamos tener un espacio para hacer animación, ficción, otros temas más diversos, pero lamentablemente desde nuestra perspectiva el cine también es una herramienta de lucha, lamentable o positivamente, es una herramienta de lucha, es una herramienta pedagógica para la transformación social. Yo solo quisiera decirte algo rápido, que creamos que realmente el cine no es solamente para la gente rica, porque desde ahí nos lo ponemos como algo imposible. El equipo cinematográfico es extremadamente carísimo. Difícilmente podemos acceder a cámaras profesionales, a micrófonos lavalier, etcétera, etcétera. Pero podemos tomar las herramientas que sí tenemos a la mano. Colectivamente hay también trabajos realizados con los celulares, así con grabadores súper pequeñas. O sea, empezar por esos ejercicios es también apropiarnos ya de las herramientas y del hacer cine, ¿no? Entonces yo creo que sería como un buen ejercicio comenzar por ahí y también, claro, acercarnos a los colectivos y colectivas que ya tienen un camino más andado en ese sentido. Sí, gracias. Muchas gracias. Rosalba hacía un comentario, decía que ser mujer indígena nos coloca en una posición sumamente complicada. Sin embargo, las compañeras que están aquí son una muestra de que realmente podemos estar, ¿no? Cuesta mucho, pero si nos empeñamos, si lo hacemos como Miriam, nos tiran pero nos levantamos y con más fuerza lo vamos a lograr. A mí me gustaría mucho que cada una brevemente nos platicara cómo es que han llegado a los medios, todo lo que les ha costado, pero yo sé que ha sido un camino muy difícil. Brevemente podrían compartirnos, seguramente estas experiencias van a ayudar a fortalecer el trabajo de muchas compañeras que están en este espacio. ¿Cómo es que hemos llegado a los medios? Rápidamente he tenido la oportunidad de, si decirlo así, de manera modesta, la punta de lanza de ser directora de una estación, la primera estación de radio comercial en lengua maya, no había, y en este caso experimentando también la primera estación universitaria, en donde yo trabajo en la Universidad de Oriente. Entonces, ha sido una labor titánica, realmente, cómo he afrontado cómo hemos llegado a estos medios. Primero, es cumplir, es una pasión, realmente yo así lo defino, es una pasión. Yo tengo familiares metidos en los medios, pero es algo que innato, que viene de mí y que de alguna manera preguntando pude llegar a estudiar y a solventar mis propios gastos estudiando en una escuela privada.
en primer lugar. Entonces, buscando becas, en la época en que yo estudiaba, las becas no existían como ahorita escuchamos, sino buscando becas, metiendo documentación, que eso es lo que también nos hace falta a las comunidades indígenas. Bueno, al menos yo veo en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que ya se están movilizando, pero en mi región todavía los jóvenes tienen como que ese temor de decir, híjole, y si no me aceptan, y si no, entonces romper esa barrera de decir, bueno, si me lo niegan, ya viví la experiencia, y muchas veces me negaron proyectos que participé, pero no desistí en ese caso. Entonces, buscando esos apoyos con becas, sí, metiendo proyectos, he podido llegar a la realización de mis proyectos, tanto en radio, y estos inicios, no tengo la trayectoria como lo tienen mis compañeras, pero estos inicios también de la parte audiovisual, y sobre todo también compartiendo esa pasión, en este caso, a mis estudiantes, siendo esa guía, esa facilitadora. Como bien decía la compañera, los equipos son muy caros, ¿sí? Una cámara semiprofesional es muy cara, pero a través de estos lugares, estas instituciones públicas, nos apropiamos para poder también guiar y facilitar a los estudiantes el trabajo. Entonces, así hemos podido también llegar. Gracias. Mi consejo es atrévanse, háganlo. Yo mi primer trabajo en una mesa de redacción fue porque en el salón nos ofrecieron chamba, éramos 5 o 6, yo todavía estudiaba la licenciatura, nos organizamos y la única que fue a la oficina para todo el castineo y demás, fui yo. Entonces, como yo era la única opción, pues me dieron la chamba, ¿no? Eso es una... Si les dicen que no, está bien, tienen experiencia, pero de verdad, atrévanse a ir a ese, solicitan tal, vayan. Lo peor que puede pasar es que le digan que no. Lo mejor es que ahí ustedes empiecen a abrir brecha. Atrévanse, de verdad, venzan sus miedos. Sí, pues también quiero decir que no solamente en los espacios de medios de comunicación, sino en cualquier espacio que ustedes elijan para luchar, que ustedes elijan para estar, que ustedes elijan para vivir, hagan lo que deseen hacer. O sea, sin buscar quizá como reconocimiento, el hecho de que nosotras estemos acá no habla de que somos las mejores haciendo lo que hacemos. Al contrario, hay muchísimas compañeras allá afuera, en la calle, que luchan día a día y que no son visibles. Nosotros estamos acá por un golpe de suerte quizá, no lo sé, pero también saber que hemos sobrevalorado la academia. La academia no es lo único. Todos esos saberes que aprendemos en instituciones responden también a un aparato hegemónico y estructural, jerárquico y violento. Nosotros, desde los espacios en donde decidamos estar, pues intentemos desmontar eso, con lo que sí luchamos día a día. Saber que la academia no es lo único nos va a permitir reconocer otros saberes que están en el pueblo, que están en los territorios en donde nosotros vivimos y que desde allá también podemos luchar. Sin quizá el reconocimiento, pero eso no importa, o quizá sí, no lo sé, hay quienes sí les importa y hay para quienes no, pero mi mayor consejo sería que dedíquense a lo que ustedes quieran dedicarse. Respondan siempre a su deseo, no al deseo del otro con mayúscula. Muchas gracias. Pues en mi caso, varios compañeros de la comunidad fueron capacitados en el Centro de Capacitación Indígena con un proyecto que se llamaba Transferencia de Medios, donde fueron capacitados para utilizar la cámara y hacer algunas historias. Y bueno, al principio yo solamente colaboraba como en la construcción de historias, pero después me fui involucrando más y actualmente pues estoy como más dedicada a la parte, no actualmente porque ya tenemos muchos años en el proceso, cuando empezamos a construir el colectivo, yo soy miembro cofundadora, pues tenía 23 años, ¿no? Entonces
entonces ya llovió y ahora pues me enfrento también al estigma de la edad porque pues siempre dicen, es que tú ya estás grande y hay que transferir, pero pues la gente joven no quiere, ¿no? Entonces nosotros estamos ahora enfocados en el tema de la exhibición y de la difusión, ese es como el fuerte, pero también pues ahora ya nos involucramos también en la edición, en la cámara, incluso en el uso del sonido, estamos involucrados en todo, pero básicamente empezó por eso, como para apoyar a los compañeros que ya estaban capacitados, que ya estaban construyendo historias para buscar espacios para la difusión de sus trabajos y ahora estamos también intentando acercarnos a poder hacer trabajos propios desde la dirección y desde la dirección del cine, ¿no? Y bueno, pues también quisiera invitarlos a que conozcan nuestro trabajo entrando a nuestra página web, Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria.org, ahí pueden ustedes ver los trabajos que tenemos, bajar incluso algunos materiales y acercarse si quieren conocer más de nuestra experiencia, nos gustaría mucho que pudieran conocernos más. Gracias. Bueno, mis primeras experiencias no fue en un medio, medio me refiero en la cuestión del periodismo, fue en radio. Y recuerdo que cuando tuve la oportunidad, le escribí a uno de mis maestros de la universidad y le dije, maestro, es que yo me especialicé en prensa, yo no sé nada de radio. Y me dijo, tú si te están ofreciendo la oportunidad, tómala. Y yo le dije, pero es que no sé qué hacer. Y me dijo, sí, sabes qué hacer. Tuvimos 1 o 2 semestres en principios cuestiones principales de la radio. Y también fue una de las experiencias donde sufrí acoso laboral y donde también el sexo de la brecha salarial, porque mi compañero ganaba 3 veces más que yo y yo trabajaba más que él, ¿no? Entonces, ahí también aprendí muchísimas cosas porque a él lo corrieron por ese acoso laboral, porque no me quedé callada. Aprendí por otras compañeras como las que estoy conviviendo ahora, que me dijeron, no, alza la voz, dile al encargado que eso te está pasando. Y yo sí le dije, ¿no? Si usted no me hace caso, yo me voy a ir a otra instancia. Y pues tuvieron que hacer algo y pues por desgracia lo corrieron, ¿no? Pero llegó otro compañero a hacerme compañía y trabajamos bien en la radio. Y posteriormente entré a colaborar en el Universal, porque pues también especializo en redes sociales y pues por ahí andar buscando, encontré al editor del Universal Oaxaca y empecé a colaborar, me empezó a pedir, ahora quiero que escribas sobre esto, hazme una nota sobre tu comunidad y ahora me gustaría que escribieras sobre eso. Entonces pues empecé a posicionar ciertos temas, se dio cuenta que yo me especializaba o posicionaba temas de mujeres indígenas y así fue que llegué a ese medio, ¿no? Entonces, mi consejo es que si tienen la oportunidad, tómenla y perder el miedo, eso creo que ha sido lo principal, ¿no? Y pues tampoco creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Porque a lo mejor emocionalmente nos hace daño, pero tenemos que buscar la manera de, como dice la compañera, te caes pero agarras más fuerza y continúas. Gracias, sería todo. En mi caso, cómo llegué hasta donde estoy ahora, ya hemos insistido en esta parte que no ha sido fácil. Yo aproveché justamente una convocatoria que se apertura en el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura, el CELALI, que tenemos aquí en San Cristóbal, ¿no? Yo con mis inseguridades, ¿no? De pensar en que lo que yo escribo no es tan bueno, ¿no? O que no va a gustar. Sin embargo, el atrevimiento, como ya bien lo han mencionado, es muy importante. Coloco el proyecto de Palabras Tejidas, la cual en 2003 resultó ser ganadora y se publica mi primer libro. Es cierto que escribir o por escribir no te pagan, en el caso de la literatura, es por amor al arte. Pero creo que queda esa satisfacción de aprovechar el espacio para dar a conocer a tu pueblo, a tus orígenes, a tus raíces, a tu forma de pensar, el arte que hacen las mujeres al interior de las comunidades.
Y yo creo que en ese sentido, que son las temáticas por las cuales gira mi trabajo, que de pronto, como bien también ya mencionaron las compañeras, pues de alguna manera te comentan que tu trabajo no es bueno o no es tan bueno. Pero, ¿qué es lo bueno entonces en la literatura? ¿No? Y con esa pregunta te vas como buscando esas respuestas y encuentras entonces que en tu comunidad, en tu estado, lo que tú escribes no es bueno. Pero cuando tú vas a otros estados, a otros lugares, te valoran tu trabajo, porque entonces estás cumpliendo con el objetivo de dar a conocer lo propio. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que la continuidad por la escritura es por satisfacción propia. Y algo muy importante y que considero que también falta en este sentido, hacer valer nuestros derechos lingüísticos, porque por ser hablante nos usan para ser traductores o para ser intérpretes y no es remunerado. Entonces yo creo que en ese sentido falta mucho que trabajar. Muchas gracias. Wokola Baliki. Muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas agradecemos todo el apoyo que nos brindaron aquí en la UNICH para llevar a cabo esta mesa de diálogo. Muchas gracias a mis compañeras que participaron. Sin duda, cuando una mujer avanza, todas avanzamos y estos encuentros sirven justo para tejer redes, para seguir fortaleciéndonos. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que les hayamos dejado algo y que nos inviten muy pronto a esta maravillosa universidad. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, pues cerramos esta actividad. Muchas gracias.